Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar unidos nuevamente con ustedes para estudiar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por su bondad. Les invito a cada uno de ustedes que busquen su Biblia y sus expositores para que me acompañen al estudio bíblico que tenemos para el día de hoy, el estudio bíblico número 12, con el tema: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. La base bíblica la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, los versículos del 17 al 28. Les pido que me acompañen. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Amén. Nos ubicamos, como les dije, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, los versículos del 17 al 28, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oramos por esta poderosa palabra del Señor, que el Señor hable a nuestra vida y que la selle en nuestros corazones. Oramos. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, te damos gracias. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias porque ella nos instruye, porque ella nos corrige, porque ella nos anima, porque ella nos enseña, Padre amado y Padre bueno. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que puedan estar, Señor, a través de estos medios, Padre amado, uniéndose junto a mí, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, yo te pido una bendición muy especial para cada uno de ellos, para mi iglesia, Señor, oh Dios amado, mi iglesia Reparador de Portillos, a su pastora, Señor, a nuestra pastora Judy Guzmán, Señor. Yo te pido una bendición muy especial para cada uno, Señor, en este día, Señor. Señor, hemos de estudiar tu palabra, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Cada día tenemos más y más hambre de ti, Señor, oh Dios, aleluya. Háblanos, Señor, a través de ella, Señor. Y todo cuanto hagamos, Señor, te daremos a ti la honra y la gloria, porque sola tuya es, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén y amén. Aleluya. Vamos a leer los objetivos que tenemos para la clase de hoy. El número 1 nos dice así: comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. 2. Reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. 3. Establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. Y la enseñanza que tenemos para esta clase hoy nos dice: así como Pablo se mostró a los ancianos de la iglesia como un ejemplo de abnegación y piedad, resta a nosotros tener la misma actitud en favor de la obra del Señor. El pensamiento central: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Hermanos, servir al Señor es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Pero dice el pensamiento central que requiere sufrir con Él, pero también dice que tenemos que vivir una vida piadosa. El texto áureo:
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ese texto áureo lo tenemos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el versículo 24. El miércoles pasado estudiamos bajo el tema El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Era el estudio bíblico número 11. Y compartimos el miércoles pasado que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ser luz en medio de estas tinieblas en que nos ha tocado vivir. Sabemos que la luz es Cristo y que un día Él alumbró nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros, por medio de su poderosa palabra, por medio de las enseñanzas de las buenas nuevas de salvación, permitir que otros también puedan ser alumbrados. Amén. Así que, como les dije, el tema de este estudio bíblico número 12 es: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y vamos a definir lo que representa abnegación según la palabra del Señor. Nos dice que abnegación es la negación del individuo en el sentido de renunciar a sí mismo y a sus intereses personales. Es renunciar a sí mismo. Un cristiano no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que ser obediente, obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. La abnegación es esencial, hermanos, en la formación del cristiano. Esto implica disciplina. Y uno de los ejemplos más poderosos que tenemos en la palabra del Señor es Jesús. Jesús renunció a su condición divina para hacerse hombre y venir a esta humanidad para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. Otro ejemplo también lo tenemos en los discípulos. Cuando Jesús los llamó y les dijo que le siguieran, eso implicaba que ellos tenían que renunciar a su propia voluntad, renunciar a su vida y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, hermano, nos corresponde hacer. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros propios intereses personales, a nuestra propia voluntad y sujetarnos a la voluntad divina del Señor. Amén. Y también ese tema nos habla de santidad. Y santidad es apartado, separado, consagrado para Dios. Por tanto, el tema de esta clase nos dice que nosotros, los que somos misioneros del Señor, los que anunciamos las buenas nuevas del Señor, se nos demanda a vivir una vida, ¿verdad? Se nos demanda abnegación y santidad. Y eso lo vamos a ver, un ejemplo de esto lo vamos a ver en la clase que tenemos hoy. Por lo tanto, le pido, por favor, que nos ubiquemos en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles para hacer la introducción de la clase. Y aquí en este capítulo 20 nos habla del tercer viaje misionero de Pablo. Y vamos a leer estos primeros 3 versículos, del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas cesanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ahí vemos, ¿verdad?, que Pablo se dirigía hacia Macedonia después de haber estado 3 meses en Grecia. Nos dice ese versículo 3 que habían acechanza de los judíos. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba enfrentando persecución. Vamos a leer el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos por los apóstoles para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y largó el discurso hasta la medianoche. Pablo estuvo allí predicando, dice que hasta la medianoche, allí en proa estuvo predicando hasta la medianoche, hermano. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que nosotros no podemos limitar el tiempo que el Señor quiere traer un mensaje. Nosotros no podemos ponerle términos cuando el Señor quiere hablar. Estamos responsables con el tiempo. Es menester, la iglesia del Señor, somos responsables con el tiempo. Pero hay que tener cuidado cuando Dios quiere hablar. Y Pablo tenía que traerle un mensaje a ese lugar.
Por lo tanto, ellos estuvieron dispuestos hasta la medianoche a escuchar lo que el Señor tenía para hablarles por medio del apóstol Pablo. Y les pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuántas horas pasamos en Netflix viendo alguna serie, alguna película? ¿Cuánto tiempo a veces estamos viendo un juego de baloncesto, un juego de pelota que se extiende a veces 3 y 4 horas, hermano? Y no nos cansamos. Y eso no nos edifica. Pero cuánto pero a veces ponemos cuando el mensaje del Señor se está extendiendo y entendemos que es necesario que el hombre de Dios o la mujer de Dios se detenga, hermano. Al Señor no lo debemos limitar ni ponerle término. Debemos siempre tener una actitud de obediencia y de sujeción al Señor para escuchar y estar atento a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Y vamos al versículo 13. Y dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Pablo quería ir él por tierra. Y nos dice, ¿verdad?, que entonces se dirigían a Mileto. Y los otros compañeros de Pablo habían determinado ir navegando. Y de entre de esos que decidió ir navegando estaba su compañero Timoteo. Y el versículo 16 dice que, perdónenme, en ese 13 también decía que él había terminado ir por tierra. Y eso nos lleva a pensar que Pablo estaba enfrentando persecución y sabía lo que le esperaba. Y Pablo había entonces determinado separarse con el Señor, escuchar la voz del Señor, estar a solas con su Dios. Estaba atravesando momentos difíciles, hermano. Esto nos hace pensar que cuando nosotros estamos atravesando tiempos difíciles, debemos escuchar al Señor. Debemos escuchar. A veces hay mucho ruido, hermanos, y se nos dificulta escuchar la voz del Señor. Debemos tener un tiempo a solas con Dios. Procurar ese tiempo de búsqueda, de intimidad con nuestro Dios para ver lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Y vamos a ubicarnos entonces en el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Ahí vemos entonces que Pablo quería pasar de largo, dice ahí, a Éfeso, ¿verdad? Y ya Pablo había estado varios años en Éfeso visitando ese lugar, y él sabía que si detenía en Éfeso iba a ser muy difícil estar poco tiempo en medio de esto. Y él quería apresurarse, y dice ahí que él procuraba estar en Jerusalén porque se acercaba el día de Pentecostés. Y si se detenía entonces en ese lugar, no iba a poder llegar a Jerusalén. Por lo tanto, entonces se detiene en Mileto. Y así iniciamos el estudio bíblico de hoy, la clase de hoy. Ya tenemos el contexto de lo que vamos a estudiar. Y entonces nos ubicamos en los versículos del 17 al 19. Y la primera parte de la clase nos dice, Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra. Pablo tuvo un comportamiento santo y abnegado en Asia. Como les dije, en ese versículo 17 y 19 que ahorita leímos, Pablo llegó a Mileto y allí llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de ese lugar para despedirse de ellos y para darles instrucciones. Ahí vemos el cuidado pastoral que tiene Pablo. Amaba la obra, Pablo amaba lo que hacía. Y si miramos el versículo 18 y 19, mire cómo dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas del judío. Pablo les dice, ustedes conocen mi testimonio, ustedes conocen mi constancia, mi perseverancia, mi sacrificio en la obra del Señor, que le había costado, dice ahí, lágrimas. Pero me llama la atención cuando él le dice ahí en el versículo 19, con toda humildad. No había ego en Pablo, no había ego, no había pretensiones en el apóstol, hermano. Había vivido una vida sometida a la voluntad perfecta del Señor. Y yo les invito a que vayamos a Gálatas 2:20.
¿Cómo Pablo podía hacer esto, hermano? 2:20, vivir una vida dedicada, abnegada al servicio del Señor. ¿Cómo lo podía hacer? Vamos a Gálatas 2:20 y lo leemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él lo podía hacer porque él vivía juntamente crucificado con Cristo. Aprendemos, hermano, por este versículo que nosotros vivimos por y para Cristo. Vivimos por Él y vivimos para Él. Nuestra conducta digna del Señor. Digna, hermano, mantener una conducta digna del Señor. Una vida de abnegación y sujeción total al Señor. Y nos ubicamos entonces en los versículos 20 y 21, en la parte B, y dice: Pablo fue fiel en enseñar a todos el arrepentimiento de la fe. Pablo fue fiel, hermano. Aleluya. Y ese versículo 20 nos dice que Pablo, en todos los aspectos que les había enseñado a ellos con respecto a la salvación, eran útiles para la salvación. Todas las doctrinas que le habían enseñado a cada uno de ellos, les había predicado el Evangelio y ellos habían recibido a Jesucristo, pero también los había discipulado, hermano. Le había enseñado la doctrina de la fe y es lo que hoy nosotros continuamos, a la iglesia del Señor continúa llamando a arrepentimiento, pero también discipulando a todos aquellos que aceptan al Señor. Y le dice que esto lo hacía públicamente y también casa por casa. Vemos el cuidado pastoral que tenía Pablo con ese lugar. Y dice el 21 que él le predicaba a ellos, ¿verdad? A todos. Le dice que le predicaba a gentiles, a judíos y a gentiles. Quiere decir que Pablo no hacía acepción de personas. Él se esforzaba para predicarle a todos, en cumplir con esa gran comisión de anunciar en el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a la parte 2. Dice: los misioneros desean acabar su carrera a pesar de la tribulación. El Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre tribulaciones futuras. Y vamos a leer estos dos versículos. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Y dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo, y en otras clases hemos hecho énfasis de la importancia que tenemos cada uno de nosotros de ser guiados por el Espíritu Santo. Él les dijo: yo voy a Jerusalén. Ya el Espíritu me ha hecho ver que allí me esperaban prisiones y tribulaciones. Pero aquí vemos que la mayor causa que nosotros tenemos, hermanos, es la causa de Cristo. No es nuestra causa. Si hubiese sido por la causa de Él, si le esperaban tribulaciones y prisiones allí, Pablo no hubiese ido. Pero él tenía la fe puesta en el Señor. Dios no le había dado todos los detalles de lo que le esperaba, pero él sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pablo no sabía, como les digo, todos los detalles de lo que le esperaba, pero sí una cosa él sabía. Él sabía que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabía que Dios había tenido en todo su proceso, en toda su carrera, cuidado de él. Y eso lo impulsaba a continuar la obra. Nosotros sabemos que Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Dios ha tenido el control de nuestras vidas. Por eso es que esto nos impulsa, hermanos, a seguir predicando a pesar de los tiempos en que estamos enfrentando. La iglesia del Señor no nos detenemos, continuamos la obra que el Señor así nos ha encomendado. Pero también aquí vemos la importancia del Espíritu Santo, hermanos. La importancia de que el Espíritu Santo esté en la vida de los misioneros de Cristo. El Espíritu Santo le sigue hablando a los siervos del Señor. Pablo sabía lo que era sufrir por la causa de Cristo. Y yo les invito a ir a 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 4. Pablo sabía lo que era vivir, sufrir. 2 de Corintios,
el capítulo 2, el versículo 4, y dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supéis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo le está escribiendo ahí a los corintios y le está diciendo, son muchas las tribulaciones, son muchas las angustias, son muchas las lágrimas que yo he padecido, que yo he sufrido, pero lo he hecho por amor al Señor, y les dice que por amor a ellos, hermanos. Esta carrera puede traer sufrimiento, pero es una carrera de amor, y lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Pero también en esta carrera tenemos satisfacciones maravillosas, hermanos, porque vemos la mano del Señor obrando en cada detalle de nuestras vidas. Ese amor y ese gozo que tenemos constantemente en nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, que el mundo no la puede comprender. Ahora mismo yo les puedo decir con toda certeza que en medio de esta prueba, en medio de en este momento difícil que estamos viviendo, la iglesia del Señor tiene paz. Tiene paz porque el Señor nos las da, porque nosotros hemos aprendido a confiar a un Dios todopoderoso. Amén. Y vamos a la parte B. Y dice, acabar la carrera ministerial con gozo requiere abnegación. Y vamos a ver los versículos 24. Vamos a mirar ese versículo 24. Volvemos allí a Hechos 20, el versículo 24. Y dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Qué entereza tenía este hermano. No tenía miedo de morir. No solo de la muerte física, hermano. Yo les invito a que me acompañen a Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 31. Y mire lo que nos dice Primera de Corintios 15, el versículo 31. Y dice así: os ruego, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día muero. ¿Y qué es morir cada día, hermano? ¿Qué es morir cada día? Morir cada día es morir a la carne, morir a mi yo, sujetarme a la voluntad del Señor, hermano, ya que no es mi vida le pertenece al Señor. ¿Cómo se puede hacer esto, hermano? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo le invito a que me acompañes a Hebreos 12:2. ¿Cómo podemos vivir una vida bajo la voluntad perfecta del Señor? Que no vivamos nosotros, que vivamos el Señor en nosotros. ¿Cómo Pablo lo podía hacer? En Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo lo podía hacer porque sus ojos estaban puestos en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Él. Él decía que iba a acabar esta carrera como con gozo, porque él había hecho la voluntad perfecta de Dios. Como nos dice allí en Evangelio capítulo 9, el versículo 4, puesto los ojos, nos dice ese versículo, que mientras el día dure, vamos a hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Que mientras el día dure, hagamos la voluntad del Señor, que nuestros ojos estén puestos solamente en Él, como hizo Pablo. Pablo sentía gozo, porque todo cuando había él hecho, él había renunciado a su propio yo, a su voluntad, para hacer la voluntad del Señor, a pesar de los sufrimientos y de las pruebas que les había tocado vivir. Vamos a la tercera parte de la clase, y dice: los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Los obreros fieles no son responsables de otros desobedezcan el mensaje. Y nos ubicamos en los versículos 25 y 26. Pablo, el teólogo más grande que ha tenido el mundo, le dice ahí
que no los volvería a ver, hermano. Qué triste tenía que ser para esa iglesia, para esos obispos que estaban recibiendo esa despedida de Pablo y decirle, no van a volver a ver mi rostro, yo no voy a volver a este lugar. Otro va a asumir mi responsabilidad y todos sabemos que allí en Primera de Timoteo 1:3, Timoteo asume esa responsabilidad, el mando de ese lugar. Entonces se está despidiendo de ellos y le está diciendo, ustedes van a continuar esta obra. Un siervo anegado piensa, hermanos, en el relevo. Sabe que si Dios determina que se tiene que ir de un lugar, tiene que tener la responsabilidad de dejar la obra en manos de otro. Y si miramos el versículo 26, volviendo allí a Hechos 20, el versículo 26, Él les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él estaba limpio de la sangre de todos ellos porque él había sido fiel en anunciarle todo lo que el Señor le había dicho que hiciera, en predicar la palabra, en enseñarle. Él no les había fallado a ellos, ni le había fallado a Dios. Ahora le tocaba a ellos continuar la obra. Eso es lo que le corresponde hacer a cada uno de nosotros, hermanos. Si el Señor nos llama a movernos del lugar donde estamos, nosotros tenemos que asumir una actitud de responsabilidad, de relevar nuestras responsabilidades a otro, pero habiéndole dado todo el consejo como hizo Pablo. Pablo se detuvo allí a hablar con ellos, le dijo, yo les he predicado con mi ejemplo, les he traído la palabra del Señor, he enseñado, he estado con ustedes, he tenido un testimonio intachable, ahora me toca partir, no los volveré a ver, pero les dejo la palabra que les he enseñado, les dejo mi ejemplo, para según yo he sido de abnegado, así sean ustedes. Amén. Y vamos a la parte B y dice, los obreros deben velar fielmente por ellos mismos y por el rebaño. Y nos ubicamos en los versículos 27 y 28. Y vamos a leer ese versículo 28, hermano. Miren lo que le dice Pablo a ellos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo ha puesto por obispos para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le está diciendo a ellos, mirad, le está advirtiendo que velen, que abran sus ojos, pero que velen primeramente por ellos, por su vida espiritual, la vida espiritual de ellos, de cómo ellos están delante del Señor. Y después le dice, y velen también, ¿por quién? Por el rebaño, por la iglesia. Fueron a los obispos ahora, les tocaba la responsabilidad de apacentar ese rebaño, de apacentar una iglesia. Y en el versículo dice, pero es la iglesia del Señor, la que él ganó con su propia sangre. Le estaba dando una responsabilidad a ellos de velar por ellos primeramente y velar por el rebaño. La iglesia le pertenece al Señor, hermano. La iglesia le pertenece solamente al Señor. La iglesia no nos lavó, no fue la religión, no fueron las buenas obras las que nos lavaron a nosotros de nuestros pecados. No, nosotros no hicimos nada. ¿Quién lo hizo? Fue la sangre preciosa de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Ahora Pablo le dice a ellos, tenían la responsabilidad de alimentar el rebaño, tenían la responsabilidad de cuidar el rebaño, tenían la responsabilidad de proteger al rebaño. Así que Pablo les da esa gran responsabilidad. Pero ¿cuál era la preocupación de Pablo? ¿Por qué Pablo se detiene a hablar con ellos y decirle todas estas cosas? Miremos el versículo 29. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y van a entrar lobos rapaces, hermanos, falsas doctrinas, falsos maestros que les tratarían de ¿qué? De confundirlo. Y hoy día nosotros es necesario, como Pablo les dijo allá a los obispos, que también nosotros miremos, que también nosotros velemos, que nadie os engañe, que nadie nos engañe. Por eso es menester estudiar la palabra del Señor. Por eso es menester separarnos con el Señor.
Pablo lo vimos allí que se fue caminando, mientras los otros se fueron navegando, él se fue caminando para escuchar la voz del Señor, porque cuando escuchamos la voz del Señor y el Espíritu Santo nos guía, tenemos discernimiento. El Señor nos da ese discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra nos enseña, la palabra nos ministra, la palabra nos habla del Señor. Por eso el texto áureo nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ahí Pablo termina con gozo la encomienda que el Señor le había dado. Nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar un carácter como el que tuvo Pablo, un carácter de fidelidad al Señor, una conducta apegada a los principios cristianos, hermanos, que requieren pureza y santidad. Ser piadoso, dejar ese legado digno de imitar a quién, de que otros nos imiten, hermanos. Pablo quería que ellos imitaran a Cristo primeramente y se le cogieran a él como modelo de abnegación y santidad, hermanos. Gracias a esos hombres que han vivido en abnegación, en santidad, como tenemos el ejemplo de Pablo, cada uno de nosotros estamos aquí. Oremos al Señor, hermanos, para que seamos buenos obreros. Oremos por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros cada día, hermanos, para que, aunque yo sé que muchos de ellos están afligidos, como lo ha estado Pablo, como lo estuvo cada uno de esos apóstoles que lo hemos estudiado por medio de la palabra, que sufrieron. Y hay muchos pastores que ahora mismo están sufriendo por su rebaño, porque no pueden estar en el cuidado personal que quisieran tener por su rebaño. Están sufriendo por la causa de Cristo. Pero es hermoso, hermano, porque pronto hemos de regresar y vamos a completar esa carrera que una vez iniciamos cada uno de nosotros, hermano. Y esa carrera que hemos iniciado la vamos a completar con gozo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesucristo. Amén, hermano. Así que vamos a orar en este tiempo dándole gracias al Señor, que nuestra actitud, nuestro testimonio sea intachable, que en todo cuanto hagamos modelemos a Jesucristo, porque somos discípulos de Él, y el discípulo de un maestro maravilloso, de un maestro abnegado, que estuvo dispuesto a dejar su condición divina por venir en una condición humana para salvarme a mí y a ti. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, yo te doy gracias, Padre amado. Gracias por esta palabra que pudimos estudiar en esta hora, Señor, oh Dios. Yo te pido, Padre amado, que nuestra vida sea de testimonio, Padre amado. Que nosotros, Señor, te dediquemos por completo, Señor, oh Dios, a hacer tu voluntad, Padre amado. A vivir abnegado, Señor, oh Dios, aleluya. A vivir en santidad, Padre amado y Padre bueno, Señor. Que con nuestro testimonio, Padre amado, podamos alcanzar a otros, Señor. Bendice los pastores, Padre amado, porque yo sé que en esta hora ellos están padeciendo, Padre amado, por su rebaño, por no poderlos apacentar, por no poderlos alimentar, por no poderlos cuidar, por no poderlos proteger, Padre amado. Pero yo sé que tú tienes todo el control, Padre amado, y que pronto vamos a estar todos unidos nuevamente allí en cada uno de los templos, Padre amado, adorándote, bendiciendo, sirviéndote, Padre amado y Padre bueno, Señor, y tú hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos, Padre amado y Padre bueno. Gracias por este tiempo, Señor, oh Dios amado. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias por los cuidados que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque hemos visto tu favor a favor nuestro y a favor de nuestra familia, Señor, oh Dios. Gracias por tu provisión, Padre amado y Padre bueno, Señor. Todo cuanto hemos hecho, Señor, a ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado he orado. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos muy pronto. Dios les bendiga.